amigos? ¿Cómo están? Esto es Hablemos Derecho y hoy vamos a hablar acerca de los contratos de arrendamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando no se puede ocupar el inmueble arrendado? Si de manera total no podemos tener acceso al inmueble, tenemos que pagar la renta. ¿Qué es lo que pasa si tenemos solamente un acceso parcial? Para eso, hoy nos acompaña la maestra María de los Ángeles Rojano Zabalza. Ella es juez civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, es presidenta del Colegio de Jueces de la Ciudad de México y bueno, nos va a hablar de todos estos tópicos que tienen que ver con el arrendamiento. No se pierdan el programa de hoy. Recuerden seguirnos, denle like a la página de Hablemos Derecho, del Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, por supuesto, en donde también se hacen las transmisiones de Hablemos Derecho. Y bueno, pues no me queda más que invitarlos, no se lo pierdan, les va a encantar y comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho. Mi nombre es Oyexin Chacón. Y recuerden ustedes que Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que también difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía. Eso hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana y hoy no es la excepción. Hoy quiero decirles que tenemos una invitada súper especial, por ahí seguramente ya la están viendo, es la maestra María de los Ángeles Rojano Zabalza y es juez séptimo civil del Poder Judicial de la Ciudad de México y por supuesto es un honor porque también es la presidenta del Colegio de Jueces de la Ciudad de México y bueno, la verdad, maestra, estamos encantados de que de nueva cuenta esté con nosotros en Hablemos Derecho. Mi querido maestro y doctor, me da mucho gusto y además felicitarlo. Para mí su programa siempre es de alto rating, pero además de reconocimiento jurídico que nos permite volcar en usted tantas inquietudes, pero además intercambiar opinión con nuestros justiciables. Por eso es muy grato compartir este día con usted y más el tema que nos trae en esta ocasión a comentar. Claro que sí, no, pues la verdad es que estamos honrados con su presencia, muchas gracias. Y bueno, además, como usted bien lo dice, con este tema que tiene que ver con el arrendamiento de bienes inmuebles, el contrato de arrendamiento, los temas, las consecuencias de la pandemia, muchos están con la idea de pago, no pago, qué pasa si no pago, qué pasa si la uso un poquito o si no la puedo usar de ninguna manera. ¿Qué opinión le merece este tema? Por supuesto, estamos en pandemia, estamos con la instrucción, recomendación de quedarnos en nuestras casas, por eso estamos haciendo, no en el estudio, sino en nuestras respectivas casas, esta transmisión de Hablemos Derecho. Pero el contrato de arrendamiento a la luz del COVID-19, ¿qué nos puede platicar, maestra? Mire, maestro, es muy importante sobre todo detallar los aspectos que redundan en el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque si bien lo tenemos definido en nuestro Código Civil y a la vista todos lo podemos leer de nuestro artículo 2398 en adelante, hablando no solo de la figura del contrato, sino las obligaciones del arrendador y del arrendatario. En esta época de contingencia resulta motivo de análisis y estudio no solo el contrato por cuanto a su conformación ya existencial, sino nos hace pensar en medidas preventivas. Esto es, que cuando nosotros estructuremos nuestro contrato inicial, tengamos la reflexión o la inclusión de cláusulas para determinar estos casos de imprevisión que vivimos. Ya lo veíamos a veces esporádicamente, pero ahora lo hemos tenido en presencia. Aquí quisiera yo platicarle un poquito. ¿Por qué? Porque se habla de la contingencia, se habla ahorita del problema de la pandemia, pero no es el único problema. Teníamos la presencia de estos conflictos después de la Primera Guerra Mundial primero. ¿Por qué? Porque tuvimos precisamente aquella gripe española que fue la primera que vino a dar más o menos una analogía a lo que estamos viviendo en la actualidad, pero no tomamos providencias, no tomamos precauciones. Ahora debemos de hacerlo. ¿Por qué?
porque después de que se dio la gripe española y tuvimos esos problemas que también como en la actualidad había problemas de volatilidad de los precios de la renta, personas que no tenían dónde vivir y otras más que teniendo dónde vivir se veían enfrentadas a un conflicto de alta de las rentas o a su vez de muchas personas que les entregaban los departamentos porque no tenían para pagar o que fallecían en los mismos bienes que habían sido motivo de análisis, tenemos que determinar primero las cláusulas que convienen en nuestro contrato de arrendamiento, incluir estas, dijéramos nosotros, implicaciones especiales. ¿Qué va a suceder cuando tengamos una contingencia? ¿Qué va a suceder cuando el sujeto se quede sin trabajo? ¿Qué va a suceder cuando en el caso yo no, aún teniendo toda la intención de trabajar, no me permitan entrar a una plaza y tengo un local comercial o tengo una escuela en la cual teniendo alumnos no podemos desarrollar plenamente esas actividades que casualmente tenemos y que era muy sencillo cumplir? Pero aquí, además de las cláusulas del contrato, tenemos nosotros que particularizar primero de qué estamos hablando. Recordemos que cuando hablamos de bienes inmuebles, se habla propiamente de un contrato de arrendamiento. Y de acuerdo a al lenguaje coloquial, hablamos cuando rentamos bienes muebles de un alquiler. Es lo primero que tenemos que ver. ¿Es un arrendamiento, es un alquiler? Lo que estemos nosotros determinando, claro. Nuestro Código Civil nos habla de un contrato de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Primer punto que debemos de tener, cuidado. Segundo punto, la forma y términos en que llevemos a cabo nuestro contrato. Muchas ocasiones, ¿qué sucede? Nosotros hacemos el contrato por el lapso de un año, pero si en este año tenemos la contingencia, voy a obligar al arrendatario a cumplir la vigencia del contrato si él no tiene la condición primero para poder cumplir o tiene caso fortuito o fuerza mayor para justificar el por qué no puede detallar ese cumplimiento. No hay que confundir. Aquí tenemos tres figuras jurídicas que tenemos que tener presente. Caso fortuito, fuerza mayor y teoría de la imprevisión. Claro. Hemos hablado muchísimo que la teoría de la imprevisión está muy pequeña. ¿Por qué? Porque todavía está contenida en el artículo 1796 del Código Civil y que amerita una reforma, que lo dejaremos al final para el cierre de nuestra intervención. Claro. Pero algo trascendental es ese, caso fortuito o fuerza mayor, que no debemos de confundir. Caso fortuito. Aquí comentaba yo en ocasión anterior con usted sobre la importancia de entender la renta de locales urbanos y la renta de locales rurales, que no se le llama locales, sino hablamos de predios rurales. Ese arrendamiento no es posible, y yo se lo planteaba como una preocupación, no es posible que en esos predios rurales sí se establezca una previsión si hay guerra, si hay peste, si hay inundaciones y que haya disminución de la renta. Sin embargo, cuando estamos hablando de nuestras locaciones urbanas o venta tanto de casa habitación como de locales comerciales, solo se habla que yo voy a dejar de pagar si tengo un impedimento total para el disfrute del bien. Claro. Pero ¿qué pasa? Si tenemos una disminución parcial, la ley no habla de que me van a hacer un descuento de mi renta. En otra entrevista que tuvimos anteriormente, yo hablaba que sí, dicen ahora sí que si tú vives en mi corazón no pagas renta. Y lo digo de manera chusca. ¿Por qué? Porque aquí es una particularidad del arrendador la posibilidad de la negociación. Porque el Código Civil no nos habla propiamente de una negociación o rebaja cuando yo no tengo el disfrute total del bien. Y hablábamos de unas condiciones, por ejemplo, qué bueno que en una escuela yo pueda accesar y tenga la entrada y salida, pero ¿de qué me sirve entrada y salida de una escuela si no tengo alumnos, si no tengo personas que acudan? ¿Cómo voy a pagar esa renta? Ahora, si me impiden, bueno, muy sencillo, me impiden el acceso a esa escuela, entonces no tengo por qué pagar renta. Claro. Pero ahora, si me permiten el acceso y yo puedo dar mis clases de manera parcial por una videoconferencia o unas condiciones de intercambio de clases grupales en aulas virtuales, tengo que pagar una renta, pero con una disminución del servicio que se me está dando, lo que en consideración estricta no está plasmado en la ley. Por eso es mi preocupación constante y latente de, primero, que lo prevengamos en el contrato. Dos, que en su caso haya esa apertura de la negociación
que tenemos nuestros centros de justicia alternativa, es cierto, pero mientras la ley no nos permite esa posibilidad de la negociación, yo como arrendador digo, tú tienes la casa, tú me la pagas porque tienes la posesión, no la propiedad, pero sí la posesión. Pero si te quedas sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? Aquí es donde nace esa segunda condición, que no solo es el contrato, sino la fuerza mayor o, decimos nosotros, precisamente el caso fortuito. Claro. Pero caso fortuito, ¿qué vamos a encontrar? Aquella causa imprevisible que podemos presentar. Causa imprevisible, fuerza mayor, cae un rayo. Bueno, si cae un rayo, no puedo obligarte a que me pagues la renta porque se está perdiendo ¿qué? El bien, motivo del objeto, del contrato que estamos vinculados, ¿cierto? Y es entendible porque tú y yo nos quedamos sin objeto, cosa. Pero ¿cómo es posible que ahorita tenemos un caso de contingencia? ¿Será una fuerza mayor? ¿Es algo inentendible que yo pueda impedir? Pues no. Y hay discusión entre algunos autores. Algunos alegan que debe de ser fuerza mayor y otros dicen, no, es caso fortuito. ¿Por qué? Como la guerra no es un caso que nosotros dijamos de fuerza mayor, sino es un caso fortuito que nos llega. Entonces no hay que confundir esas grandes diferencias, porque tenemos que alegarlas y las tenemos que alegar en el procedimiento. Que yo ya me haya quedado sin trabajo no es, obviamente, una fuerza mayor, pero sí es un caso fortuito debido a la contingencia. Sí, maestra, aquí el tema Sí, es un poco, pues la recomendación es hacer buenos contratos, ¿no? Que así incluyan es el primer estas punto. cuestiones de imprevisión y que además, pues regulen ciertas salidas, porque desde el contrato podrían establecer las partes qué es lo que pasaría ante una situación por el estilo. Y por otro lado, pues fomentar el tema de la mediación, el tema de que puedan conciliar los intereses. Al arrendador no le favorece que el arrendatario diga, ya no puedo pagar y entonces me voy, se queda sin un ingreso que a lo mejor no será total en caso de uso parcial del inmueble, eh, pero que finalmente va a caer algo, ¿no? Y en el caso del arrendatario, pues sería muy complicado conseguir, y sobre todo en estos momentos de pandemia, pues un otro inmueble. Y entonces, pues enfocar el tema hacia la idea de que puedan conciliar. Si no es posible conciliar, usted me lo va a decir, pues tendremos que llegar con ustedes, con los jueces, para que resuelvan esta situación y bueno, qué es lo que se tendrá que argumentar en el momento y sobre todo, cómo resolvería el juzgador una situación de este tipo que además es inusitado, que si bien hace 100 años se dio y después un poquito también, como usted bien lo dice, no hemos aprendido. ¿Cómo se resolvería este tema, maestra? Eso es muy interesante, primero, porque muchas ocasiones, como usted lo señala, desde la conformación del contrato, hablábamos de una renta justa y hablábamos de elementos de la lesión. ¿Por qué? Recordemos que desde la época antigua y sobre todo actual, moderna y actualización, tenemos que estar a la oferta y la demanda y no debemos de tener un pago excesivo de la renta, pero tampoco aquella disminución total que nos dé lugar a dudas o conductas de mala fe. Lo primero que tenemos que señalar es cumplir con las obligaciones inherentes de arrendador y arrendatario. Y recordar que el pago de la renta va a estar vinculado por la ley del mercado. La oferta y la demanda. Generalmente se hablaba de que vamos a pagar por renta el 1% del precio total del bien inmueble. Pero ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones las zonas comerciales han incrementado ese costo o ese precio. Entonces ya no pagamos el 1% de un predio que, por ejemplo, en la actualidad pudiera rentar 30,000 pesos, cuando en realidad su precio normal sería de 10,000, pero por la zona comercial, la productividad que da. Entonces eso hay que considerarlo, primer punto. Segundo, sabemos nosotros que yo puedo demorarme en el pago de la renta e incluso está establecido en nuestro Código Civil máximo 2 meses, pero ya al tercero daríamos lugar ¿a qué? A una ejecución, una controversia del arrendamiento. ¿Por qué? Por incumplimiento en la obligación establecida, que es el pago de la renta. Pero algo más importante es que en su caso nosotros tengamos la intención del cumplimiento de la obligación. Y por eso hablábamos de esa negociación, porque la parte arrendadora, ¿qué prefiero?
abatir, quedarme con el bien vacío, que incluso puede en estos momentos de contingencia tener rapiña, tener agravios Invasión, ¿no? violentos, o en su caso, seguir manteniendo a un sujeto y con la flexibilidad que me dé mi acceso. ¿Qué haríamos? Obviamente, ante el incumplimiento de la obligación, la voluntad de las partes no queda al arbitrio de cada una de ellas, sino está sujeta a la, dijéramos nosotros, fijación de la litis establecida en el contrato. Y va a ser muy importante porque ya tenemos controversia. Por eso hablamos de fijación de la litis. Yo tengo que cumplir en la misma proporción que tú me des. Ah, bueno, pero si tú como demandado tienes y puedes hacer valer esta, ya sea teoría de la imprevisión o el caso fortuito que se esté dando por la contingencia, lo tenemos que hacer notar mediante la excepción correspondiente. ¿Para qué? Para que se considere. Aquí es muy importante que también tendría que haber cierta responsabilidad de injerencia del Estado, porque en muchos otros países se ha dado la condonación de pago de impuestos, de intereses o pago de algunas contribuciones. En cambio, nosotros aquí no. Es una Nada. particularidad tajante de que no tenemos nada más que cumplir. Entonces, nuestro contrato traería esa colación directa de cumplir a rajatabla, conforme a los términos del contrato. Y hablo coloquialmente porque creo que es más sencillo que nos Claro. entiendan las personas que nos están escuchando. Entonces, mi contrato está vinculado. Claro está a la obligación que yo pacté en su primer momento, pero nadie está obligado a lo imposible. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros sacar jugo de una situación que no existe? Tengo que hablar y tengo que ser un arrendador controlable y controlador de mis necesidades, pero también con la flexibilidad de dar una apertura. Si no la hay, ni modo, tendremos que llegar al punto de la ejecución. Y sabemos que si yo me demoré en el pago, ese embargo puede ser suscitado en su momento en la misma diligencia para garantizar Claro, el cumplimiento de las pasando. obligaciones. Ahora, por ahí decía un compañero juez, es que tendrías que hacer valer, sí, en su caso, la posibilidad de la demora por los 2 meses que ahorita se han dado. Sí, pero 2 meses se agotan y ahorita ya llevaríamos otros 2 meses más. Él decía, entonces la apertura o continuidad de la contingencia. Pero yo les pregunto, ¿sería otra demanda o es, obviamente, una apertura de las pretensiones reclamadas? No puede ser una apertura, porque recordemos que en materia de arrendamiento se fija la litis Claro. inmediatamente. En cuanto hay actor y demandado y se conjuga, no podemos aperturar esa confluencia de intereses. Tenemos que resolver. Y es uno de nuestros juicios privilegiados y especiales que tiene que ser una sola audiencia todo, tenemos que cerrar y dictar la resolución correspondiente. ¿Qué sucede si yo soy un arrendador? Así como mucho tiempo tuvimos las rentas congeladas y surgieron de una época de contingencia, que además se debió de haber terminado en su momento y que causó conflictos. ¿Por qué? Porque si yo era una dueña de edificio, de un dijéramos, conjunto de departamentos de renta congelada, yo me preocupaba por su mantenimiento, por su servicio, con su buen uso, no,
porque las rentas que me pagaban eran tan míseras que ni siquiera alcanzaba a veces ni para la misma satisfacción mínima de ese arrendador. ¿Qué fueron haciendo los arrendadores? Dejándolos caer en desuso, en ruindad, en peligro, que es lo más grave. ¿Qué tuvo que haber habido? Fíjense cuántos años pasaron para que las rentas congeladas se quitara esa ley vigente que surgió por un plano de contingencia. Muchísimos años. ¿Para qué? Para que en su caso se regularizara la situación, pero había muchos arrendadores que preferían mejor vender su bien que seguir subsistiendo con sus rentas. ¿Eso es óptimo? No. ¿Por qué? Porque se supone que es la inversión de toda su vida. Debería de ser precisamente, y así lo dice un refrán, cuando vives de tus rentas no tendrías de qué preocuparte. Pues sí, pero si las rentas fueran suficientes, en estos planos de contingencia no son suficientes, ni para arrendador ni para arrendatario. Por eso apelamos a la buena conducta y conciencia de las partes. El juez va a decidir conforme a lo pactado en la voluntad que las mismas constriñeron en su contrato. Por eso ahora estamos haciendo una intromisión o una involución para que evolucionemos y tengamos estas cláusulas que nos van a dar mejor consabida relación entre los sujetos, arrendador y arrendatario. Segundo punto, si lo hicimos con los bienes rurales o predios que se rentaban bajo esa condición, ¿por qué no incluirlo aquí? ¿Por qué no decir que si tengo una parcialidad en el uso y disfrute, que se me haga la disminución y no acorde al arbitrio del juzgador, sino al arbitrio de peritos, que me van a costar, sí, pero va a ser lo justo. Y que si no quiero pagar peritos, señores, estamos en la mejor condición de llegar a un arreglo de acuerdo a una realidad jurídica. Cambiemos mentalidad de pleito por arreglo, por una verdadera igualdad de las partes, de oportunidad y sobre todo de vida. Claro, fíjese que muy interesante lo que dice maestra, porque estamos tan acostumbrados a que pues tenga que resolver el tribunal un conflicto cuando es más fácil, más económico y por supuesto más efectivo el que las propias partes resuelvan su controversia. Pero yo creo que nos falta ahí un tema de cultura, no solo a las partes, a los justiciables, a los abogados, por supuesto, porque pues hay que recomendar, hay que orillar a las personas para que precisamente agoten estas posibilidades de solución de conflictos de manera alternativa, ¿no? Está el Centro de Justicia Alternativa en la Ciudad de México, están los mediadores privados, ¿no? No hay como que mucho pretexto. Y bueno, puntualizando, para el caso de que no se le permita el uso total del inmueble al arrendatario, bueno, hay la posibilidad de que no pague la renta, precisamente porque hay una disposición expresa. Ahí el tema es que habla de cierto tiempo. ¿Qué pasaría cuando, como en el caso, se extiende el tema de la cuarentena y durante más de 2 meses no es posible el uso del inmueble arrendado? La ley dice que se puede rescindir el contrato, pero... Rescindir. Pero ¿qué pasaría? Rescindir el contrato, pero ¿qué pasaría si no quiere el arrendatario y rescindirlo y sigue ocupando el inmueble? Eso es muy importante. Recordemos que la voluntad de las partes prevalece incluso sobre muchas ocasiones el mismo contrato, pero la voluntad de ambos, no nada más es la voluntad de uno de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Si no pagas, pues tendremos que vernos en la penosa necesidad de llevar a cabo la ejecución de la sentencia por la falta del pago de esos 2 meses y ya en consecuencia seguirlo conducente. Pero algo mayor, dijéramos, de importancia es, uno, que el bien muchas ocasiones, el que no quiere recibir la renta es el arrendador. El arrendatario quiere pagar, pero el arrendador no quiere. ¿Por qué? Porque ya lo que quiere es el bien. Entonces, aquí recordar, y hago también un gran paréntesis, sobre la oficina de consignaciones o la consignación que yo puedo hacer, o en su caso el depósito respectivo que yo puedo tener mediante una narración o fe de hechos que yo ponga a disposición del sujeto el cumplimiento de la obligación, porque eso también implica la buena intención del sujeto, porque en ocasiones no encuentro al arrendador, porque pues lo que quiere es hacerme caer en la falta de cumplimiento de la obligación. Entonces, tendríamos que hacer necesariamente la procedencia de la controversia del arrendamiento. Y así
como el arrendador puede requerirme del pago, también yo como arrendatario puedo consignar el pago respectivo y que se le haga de su conocimiento el cumplimiento de mi obligación. ¿Para qué? Para que yo no dé lugar o cabida a esa procedencia de la controversia de falta de pago. Pero algo también muy importante, la consignación no debe de ser vencida la obligación. Recordemos que yo tengo un término prudente para el pago de la obligación, generalmente fijado en el contrato, pero si no lo tuviéramos, sabemos que podemos hacerlo dentro de los primeros 5 a 10 días del cumplimiento de la obligación. Si yo no lo hiciera así, tengo que estar consciente o consecuente de que mi obligación sale fuera del cumplimiento directo establecido, ya estaríamos fuera de término, para tenerlo muy presente. Claro, sí, ya entraríamos en mora, ¿no? Ya habría un incumplimiento. Así es. Por Ese supuesto. es el primer punto. Y además, algo muy importante, si yo me demoro más en el cumplimiento de la obligación, pero ya estamos en un procedimiento, recordar que me pueden seguir surtiendo el cumplimiento de las obligaciones durante el tiempo que yo no entregue el bien motivo de la obligación o de la controversia. Y hay mucho ojo porque pues está el arrendatario, pero normalmente en un buen contrato de arrendamiento siempre se pone un aval, un fiador que responde por el incumplimiento de sus obligaciones del arrendatario y a veces se garantiza, de hecho es recomendable, con bienes inmuebles. Y entonces pues, la obligación y el problema ya no va tanto en contra del arrendatario, sino va en contra de su aval. Y entonces, ¿con qué cara van a ver al aval que les apoyó con su firma? Y ustedes no Así cumplen, es. ¿no? No. Muy Y bien, maestro. ahí hablamos del fiador pagador, El a fiador, diferencia del aval que es en obligaciones mercantiles. claro, que sí es una obligación solidaria, ¿no? Bien, maestra, Así va. ¿qué más podemos decir acerca del contrato de arrendamiento en esta época de COVID, de contingencia? Eh, eh, ¿Qué más podemos decir? Ya estamos casi por cerrar el programa. No, pues al contrario, hay una tendencia muy importante, una iniciativa por ahí que nos está proponiendo una corrección o inclusión de la teoría de la imprevisión dentro de nuestro artículo 1796. Es un estudio que ya se ha pasado o está en estudio como iniciativa en donde nos habla, y me voy a permitir dar lectura porque me Adelante. pareció muy interesante. Además de que nos habla de sus generalidades, este artículo 1796 ahora está tratando de incluir la teoría de la imprevisión y dice, en caso de emergencias o contingencias sanitarias o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, que aquí me preocupa, los volvemos a tratar a los tres como si fuera lo Como si mismo. fuera lo mismo, cuando no Y no es es lo así. mismo, no Claro. es lo mismo. Eso que quede muy claro. No es lo mismo que me caiga un rayo a que llegue una guerra o a que llegue la peste o que haya una inundación o que en su caso, ¿verdad? Nos caiga un terremoto. Son cosas diferentes y tenemos que entender esas previsiones diferentes. Repito, en caso de emergencias o contingencias sanitarias o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran alterar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato celebrado por imposibilidad material o jurídica, las partes podrán, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, disminuir de manera proporcional la carga de las obligaciones generadas mediante convenio que suscriban libremente. Aquí toman la idea de nosotros por cuanto a la disminución. Sin Sí. embargo, algo que me preocupa es que mencionan a los 3 puntos y no puede ser. O sea, si le cae un rayo a la casa donde usted y yo estábamos viviendo, o sea, ¿me vas a seguir cobrando la renta? Ahora, si es un incendio, pero el incendio se dio por mi culpa, que soy la arrendataria, ¿me vas a hacer una disminución después de que yo tuve la culpa? Mucha diferencia de estas características. Siguiente punto. Dice así, esto es, si existe la voluntad, disminuir de manera proporcional la carga de las obligaciones generadas mediante convenio que suscriban libremente. En caso de no ser posible, un acuerdo entre las partes, el órgano jurisdiccional competente podrá disminuir dichas cargas. O sea, yo juez, ahora me convertí en juez, dice, disminuir dichas cargas atendiendo a los principios de proporcionalidad, racionalidad, autonomía de las partes y capacidad económica o de pago.
de conformidad con lo previsto en los artículos 1796 bis y 1796 ter del presente código. Y ahí Si es no el tengo tema. trabajo... Ese es el tema. Digo, está interesante la reforma que incluye este tipo de figuras, ¿no? Que hemos hablado bastante de ellas. Sin embargo, pues dice, las partes deberán o podrán, dice ahí, podrán llegar a un convenio. Y en caso de que no lleguen a un convenio, bueno, pues es el juzgador el que tendrá que resolver el tema, ¿no? Y entonces le mandan ahí la carga de resolver la controversia a los juzgadores, precisamente, ¿no? ¿Y será justo? ¿Será justo que nada más a mi arbitrio sea? ¿Estaremos hablando como si fuera una responsabilidad civil? No, aquí tenemos una obligación de las partes y tenemos un bien tutelado y tenemos sí la condición económica de un sujeto, pero lo voy a dejar al arbitrio del juzgador. Cuando usted no tiene trabajo, maestro, entonces, ¿qué arbitrio voy a decir? Ah, pues el doctor Chacón, como trabajaba y en aquella época ganaba tanto, ahora tiene que pagar eso. Cuando no tiene trabajo, no. No es marcar el máximo o el mínimo y mediar, no. La renta debe de ser fijada. Por eso, también cuando platicamos, hablaba yo del precio del mercado. Claro. Y no significa si la casa usted la está rentando y está en Polanco y cuesta 30,000 pesos, pero como usted no tiene trabajo y tengo que considerar la proporcionalidad y la condición, pues entonces nada más pague 2,000 o 3,000 pesos, ¿sería factible? No. Porque aunque yo alegara mis principios ahí justificados, no se da una realidad. Claro. Sí, sería Por eso hablamos desproporcional. de un dictamen, por eso hablamos de una cuantificación. Es como la compra y venta. Si hablamos de la mitad, que yo pague la mitad en efectivo y la mitad con bienes, ¿realmente es una compra y venta? No. Ahí tenemos que definir de la mitad un poco más para que sea compra y venta. Porque si no, si estoy dando cosas iguales, sería una permuta. Claro. Entonces aquí también el contrato de arrendamiento es sui generis, no lo podemos dejar al arbitrio del juzgador. Es una zona de mercado, la necesidad sí, no es la propiedad, pero la posesión y el disfrute que yo estoy teniendo, que a cambio de eso debe de ser una contraprestación real, justificable y apreciable en dinero, pero un dinero que no cause lesión ni a una de las partes ni abuso de la otra, Claro. para que sea equilibrada. Le Sí, digo que es una figura que da para mucho. sí, está bien A mí me interesante. encanta. El arrendamiento es un juicio muy sencillo, aparentemente, porque es una sola audiencia. Es el escrito de la demanda, la contestación y nuestra audiencia de desahogo de pruebas. Se desahogan todas y se dicta una sentencia. Podemos ocurrir a los medios de impugnación, muy cierto, pero sabemos que es una sola resolución que da cabida a la definitiva de manera inmediata, como si fuera un juicio oral, que así Claro. es, un juicio especial, similar a los orales que estamos llevando de nueva forma en nuestro tribunal. Pues vendrán No sé, muchos ¿alguna asuntos, maestra. pregunta? Perdón, vendrán muchos asuntos, seguramente les van a llegar a ustedes. Ojalá que no sea así, pero bueno, ya estoy yo augurando que pues mucha gente va a acudir. A esa gente que está con la intención de no resolver una controversia por la vía pacífica, pues la invitamos a que acuda a los centros de justicia alternativa, que resuelvan su controversia. Pues no hay mejor cosa que un buen trato que satisfaga a las partes y que resuelva esa controversia sin gastar en abogados, sin gastar en peritos, que va a ser necesario, y bueno, todo lo que implica el desgaste emocional y económico que implica llevar un juicio. Entonces, los invitamos a que agoten esas etapas. Esta es una iniciativa, debo decir, del grupo parlamentario, de una diputada de Morena. Es muy factible, es muy posible que ahorita que tienen cierta mayoría pase. Entonces, pues vamos a ver cómo se va dando, ¿no, maestra? Nada más que le hagan ajustes. Es muy positiva porque ya se está incluyendo de manera permeada la necesidad de la contingencia. Claro. Que incluyan también, es muy benévolo el hecho de que se haga proporcional el pago respecto del servicio que se esté dando o recibiendo. Lo que veo un poco debiera de ser de ajuste es, primero, que sea el arbitrio del juzgador. Claro, nuestro arbitrio no es arbitrario, pero debe de ser sustentado en pruebas
¿Y qué mejor una prueba que una realidad jurídica pericial? Porque ahí estamos determinando expertos en la materia. Que no, si bien es cierto, el juez es perito de peritos, no menos cierto es que por eso requerimos elementos que nos ayuden a dirimir una verdadera controversia con la mejor directriz. Eso es uno. Y dos, algo muy importante, las negociaciones no nada más se dan en el Centro de Justicia Alternativa. La invitación que usted nos hace es muy clara y sencilla. ¿Por qué? Porque es inmediata. Así como tenemos instituciones como puede ser Profeco, CONAMED o Conducef, tantas instituciones tan benévolas y además de gran ayuda para resolver los conflictos, lo podemos hacer con nuestro Centro de Justicia Alternativa. Pero sin más también, si a mí me emplazaron y es una controversia del arrendamiento, puedo solicitar ahí mismo con mi arrendador un mejor arreglo. Claro. Son partes, así como los comerciantes que tienen que cuidar su continuidad de vida jurídica. Ellos, esos comerciantes, cuidan su imagen, su prestigio. Nosotros aquí tenemos que cuidar dónde vivir o dónde seguir trabajando si estamos nosotros teniendo un local comercial de productividad Claro. o una industria o cualquiera. El ámbito del arrendamiento es tan vívido que podemos nosotros sacar muchísima positiva situación para todos, ¿o no Claro. es cierto? No, por supuesto que sí. Maestra, estamos terminando ya el programa. Quiero agradecerle infinitamente pues que nos haya acompañado el día de hoy aquí. Quiero decirle que ya no es la primera vez, ya como lo comenté al inicio, nos ha acompañado en muchas ocasiones y la verdad siempre un gustazo y por supuesto además Muchas siempre gracias. temas bien interesantes. Muchas gracias, maestra. A ver si después hay oportunidad que profundicemos, no conmigo, incluso con varios de nuestros compañeros jueces, conocedores de la materia sobre caso fortuito, fuerza mayor y en estricto sentido la teoría de la imprevisión. Claro. Sí, no, no, Maestro, lo temazo. felicito. Con No, estos temas que siempre nos causan mucha emoción y preocupación para seguir estudiando. no, por supuesto Muchas que sí. gracias. Maestra, un placer. Muchas gracias. Al contrario. Que esté muy bien, maestro. Gusto en saludarlo y saludos a todos nuestros escuchas, que es muy grato compartir estos momentos de intercambio jurídico y personal. Muchas Muy, gracias. muy bien, maestra. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho agradece el favor de su atención. Quiero decirles que pues todos los jueves aquí estamos transmitiendo en vivo, siempre con temas interesantes. Ya estamos calendarizando o estamos por calendarizar a más jueces del Poder Judicial. Recuerden ustedes que tenemos un convenio de colaboración con el Poder Judicial de la Ciudad de México. La recomendación es siempre, pues hay que cuidarse, estamos en época de pandemia. Sé que todos ya queremos trabajar, sé que ya queremos ir a los juzgados, pero bueno, hay temas de salud y de vida que son más importantes quizá y que yo siento la presión de todos los abogados, todos los usuarios, todos los clientes, pero bueno, pues primero está la vida y bueno, el tribunal nos dará luz verde para poder reanudar las actividades, hay que ser pacientes, hay que cuidarnos y bueno, pues entre tanto, seguimos con las transmisiones de Hablemos Derecho, aquí con la maestra y con todos los demás jueces del Poder Judicial. Esto ha sido todo, amigos, un placer y bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buenas noches.